Bienvenidos amigos a estos vídeos de Historia de la Filosofía. El de hoy va dedicado a hablar de una de las grandes ideas del periodo ilustrado, que es la idea de contrato social, que llega hasta nuestro tiempo y tiene una fuerza que en tiempos anteriores no habría sido algo de esperar. Hoy es bastante general, está bastante extendida la convicción de que las instituciones humanas surgen por una especie de acuerdo entre los hombres. Veamos qué tienen que decir de esto los filósofos de los que hoy pienso hablar, que son Hobbes, Locke y Rousseau, por este orden. En esta época se abrió paso con fuerza, la convicción de que la organización social no es algo innato en el hombre, como había argumentado Aristóteles, sino que es obra del propio hombre, que le da nacimiento por una especie de acuerdo o contrato entre partes. Ya había sido puesta en primer plano por la filosofía política de Hobbes durante el siglo anterior. Sus sucesores, aunque no sin diferencias importantes, fueron Locke y Rousseau. Hablo en primer lugar de Hobbes. En plena sintonía con el nuevo espíritu que se había iniciado en los albores de la Revolución Copernicana y se había liberado del yugo teológico, utilizando el método matemático deductivo de Euclides, puesto nuevamente en práctica por Galileo, Descartes o Spinoza, Hobbes opuso a Aristóteles la posibilidad de una ciencia de la política tan rigurosa como la ciencia física. Pensando que una ciencia tal exigía antes que nada hacer un análisis psicológico de la naturaleza humana, concibió a los hombres como átomos que por su naturaleza fundamentalmente egoísta tienden a vivir en el aislamiento y solamente por la imposición de la necesidad de sobrevivir acceden a juntarse a otros para formar la sociedad civil. Esto era eliminar la autoridad de Aristóteles, contraponiendo a la teoría del hombre como animal social, aceptada al pie de la letra hasta por el propio Grocio, la teoría del homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Cuando trató del fundamento y la naturaleza del Estado, Hobbes sustituyó igualmente el modelo aristotélico de reconstrucción histórica, familia, aldea, polis, por la del origen convencional del Estado. Su modelo, que fue el de todos los justnaturalistas modernos, presenta el proceso de formación de la sociedad civil como un producto de la voluntad racional y no de la evolución histórica, construyéndose sobre la base de una dicotomía entre dos elementos fundamentales, el estado de naturaleza y el estado civil. El hombre no puede vivir simultáneamente en los dos, porque entre ellos hay una incompatibilidad radical, pues el estado natural es el estado no político y el estado político es el estado no natural. La contraposición entre uno y otro estado reside en el hecho de que los elementos constitutivos del primero son individuos particulares, aislados y dispersos, no asociados, aunque asociables, que de hecho actúan siguiendo las pasiones, los instintos o los intereses, pero no la razón, que permanece oculta o impotente. El elemento constitutivo del segundo es la unión de los individuos aislados y dispersos en una sociedad perpetua y exclusiva, que es la única que permite la puesta en marcha de una vida acorde con la razón. Precisamente porque son antitéticos, el paso de un estado a otro no se produce sino por una o varias convenciones, es decir, mediante uno o varios actos voluntarios de los propios individuos interesados en salir del estado de naturaleza, esto es, en vivir de acuerdo con la razón. Por lo mismo, el estado civil es un artificio, un producto cultural, que significa a la vez producto político y civilizado. A diferencia de lo que ocurre en cualquier otra forma de sociedad natural, el principio de legitimación de la sociedad política es el consentimiento. En el modelo aristotélico, por el contrario, el principio de legitimación de la sociedad política no era el consentimiento, sino la misma naturaleza social del hombre. A continuación hablo de John Locke. Su teoría política es una racionalización de ciertas tendencias representadas por el partido Whig y los que llevaron al trono a Guillermo de Orange, pero es también una fundamentación del llamado liberalismo. Locke se opuso al derecho divino de los reyes. Según él, los hombres, iguales y libres en el estado de naturaleza, llegan a formar una sociedad por consentimiento común, sociedad que no es resultado de evitar
del deseo de evitar la guerra de todos contra todos de que había hablado Hobbes, a cuya doctrina totalitaria se opuso Locke firmemente, sino el efecto de un consentimiento libre, fundado en derechos naturales, tales como el derecho de existencia o subsistencia y el de propiedad, el cual permite al hombre disponer de los bienes necesarios para su existencia y subsistencia. Este derecho de propiedad no es absoluto, sino que tiene sus limitaciones. Por un lado, la propiedad tiene su fuente en el trabajo y en la herencia, en la cual se expresan los frutos de un trabajo. Por el otro, tiene sus limitaciones en los demás miembros de la sociedad, en cuanto que a ninguno debe perjudicar la propiedad detentada por otros. Fundamental en la doctrina política de Locke es su teoría del gobierno como gobierno representativo, cuyos componentes son aquellos a quienes la sociedad ha confiado el poder y el derecho de dirigir a los gobernados para el bien de la comunidad y de cada uno de sus miembros. Como la sociedad, el gobierno es, o debe ser, resultado del consentimiento libre de los individuos, y no debe nunca hollar los derechos fundamentales de estos, sino protegerlos. Locke divide el poder del Estado en tres, cada uno de los cuales da lugar a una rama diferente: el poder legislativo, que es el fundamental, el ejecutivo, en el cual incluye el judicial, y el federativo, que es el poder de declarar la guerra, concertar la paz y establecer alianzas con otras comunidades. Mientras el gobierno siga siendo expresión de la voluntad libre de los miembros de la sociedad, la rebelión no está permitida. Luego es injusta la rebelión contra un gobierno legal. La rebelión es justa en caso de disolución de la sociedad y cuando el gobierno deja de cumplir su función y se convierte en una tiranía. Y en tercer lugar, hablo de Juan Jacobo Rousseau. Rousseau contrapuso los sentimientos amistosos y benévolos, la buena voluntad a la inteligencia, al desarrollo de la razón, a la ciencia, etc. Lo que según él da valor a la vida son los instintos, en lo que todos los seres humanos son iguales y existen del modo más puro en el hombre ineducado. Un hombre que piensa es un animal depravado, dijo en cierta ocasión. Esto choca con el espíritu general de la Ilustración, que había puesto su fe y su esperanza en la ciencia. Los temas fundamentales de la filosofía política de Rousseau son dos. Uno, la injusticia de la sociedad, frente a la cual está la justicia de la naturaleza, que a todos hace iguales y no otorga sentimientos injustos. 2. El dominio de la sociedad sobre los individuos, la coacción de aquella sobre estos. Rousseau liga su aparición con la aparición de la propiedad. El poder no es una esencia teológica, una cuestión jurídica o una conquista militar, sino una suma de intereses. Sin embargo, Rousseau no piensa que deba abolirse la propiedad o el progreso. No es cosa de volver a vivir al bosque junto a los osos y de quemar las bibliotecas, dice. Pero tampoco es cosa de resignarse, porque la desgracia del hombre procede de razones sociales y políticas, no de la naturaleza de las cosas. Esto hace necesaria una nueva política, la que él presenta en el contrato social. Esta obra está inspirada por la pasión de la unidad del cuerpo social, de los intereses particulares a la voluntad general. Toda ella está recorrida por una idea principal, la soberanía absoluta e indisoluble de la voluntad general. La sociedad surge por contrato que no es entre individuos ni entre individuo y grupos, sino entre cada uno y los demás. Así aparece el soberano, a quien nada ni nadie tiene autoridad para atar. Sus intereses no pueden ser contrarios a los particulares, porque es la voluntad de la comunidad, no la de los particulares. La voluntad general es el mejor refugio contra los obstáculos puestos por los individuos. El contrato garantiza la igualdad, también la libertad, que es su consecuencia. Como la soberanía del pueblo es la garantía más segura de los derechos individuales, como el individuo solo es libre en la ciudad y como la libertad es la obediencia a las leyes que los hombres se dan, mediante el contrato se obliga al individuo a ser libre. Lo mismo que Locke liga la libertad y la propiedad, Rousseau liga la libertad y la igualdad. El soberano es la voluntad general, que sólo puede querer el interés general.
Sus características son las siguientes. 1. Es inalienable, pues no se delega. Los diputados del pueblo no son ni pueden ser sus representantes, solo son sus comisarios, dice literalmente Rousseau. 2. Es indivisible, no hay separación de poderes, ni cuerpos intermedios dentro del Estado. 3. Es infalible. 4. Es absoluta, lo cual no significa que sea arbitraria. Otra cosa es el gobierno, grupo de hombres que ejecutan las leyes dictadas por el pueblo, el soberano. El pueblo ejecuta siempre la ley, y no ejecuta sino la ley, dice Rousseau. Los gobernantes no tienen de por sí ningún papel. De entre las formas de gobierno, monarquía, aristocracia, democracia, la democracia es idealmente la mejor. Pero Rousseau apunta que si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los hombres. Luego este asunto debe depender de las situaciones locales. Es absurdo intentar imponer una sola forma en todas partes. Además, el problema del gobierno no es grave, porque sea cual sea tiende a degenerar y traicionar la soberanía. Es mejor, como aseguraba Montesquieu, formar a los ciudadanos, asegurar la solidaridad social mediante la religión y el patriotismo. La religión en concreto es el medio más eficaz para lograr la unión social. Hay que asociar poder civil y religioso, reducir todo a la unidad política, sin la cual no habrá nunca Estado ni gobierno bien construido. Y hasta aquí llegan los vídeos destinados a tratar de la Ilustración. Los que vienen tratarán de Kant. Hasta entonces, amigos.